Vamos a ver qué pasa con estas 8 ruedas. Hola a todos, hoy nos metemos de lleno con unas de las siluetas más icónicas y, por qué no decirlo, extrañas de la Guerra Fría, el Panhard EBR-10. Este vehículo francés no es un blindado cualquiera. Diseñado tras la Segunda Guerra Mundial, su característica más llamativa son sus 8 ruedas. Para carretera usaba los neumáticos exteriores, pero en terreno difícil bajaba las 4 ruedas metálicas centrales, esas que veis con ese dibujo tan agresivo, y lo hacía para ganar tracción. Además, tiene un truco, es simétrico, podía alcanzar la misma velocidad yendo hacia adelante que hacia atrás, gracias a que contaba con 2 conductores, uno en cada extremo. Como podéis ver, ya he adelantado los cimientos del proyecto para que podamos centrar el tiro. El proceso hasta este punto ha sido fundamental para asegurar que lo que viene después luzca como debe. He aplicado un tono verde militar usando un spray de Vallejo. Estos sprays son geniales porque dejan una capa muy fina que respeta todos los remaches y detalles grabados en la maqueta, algo vital en esta escala. Con el color base seco coloqué las calcas. Al ser un vehículo de reconocimiento, los marcajes son discretos, pero le dan esa personalidad necesaria. Por cierto, las calcas de Hobby Boss me han resultado un poco grandes y algo quebradizas. Finalmente he aplicado una capa de barniz Super Clear de Mr. Hobby. ¿Por qué barnizar en este punto? Muy sencillo. Este barniz crea una superficie lisa y resistente. Esto no solo protege la pintura y las calcas, sino que permite que los procesos de enguarre y lavados que vendrán más hacia adelante fluyan por los recovecos sin dejar manchas indeseadas en el color base. Es esencialmente nuestro seguro de vida para el resto del trabajo. Como podéis ver, ya he terminado de dar volumen, usando este esmalte de tono marrón. Para aplicarlo utilicé una técnica que me da mucha seguridad. Primero humedecí toda la zona de trabajo con un poco de disolvente. Poca cosa, no hay que encharcar, solo humedecer. Hice esto porque al no querer encharcar la pieza, el disolvente ayudó a que el producto corriera solo, por capilaridad, buscando cada recoveco y cada remache. De esta forma evité que se formasen cercos o manchas de suciedad aleatorias que habrían estropeado el acabado tan limpio que buscaba para este vehículo francés. Lo curioso vino después. Al secar por completo, el esmalte resultó ser un poquito más claro de lo que yo esperaba. Sin embargo, al ver el resultado final, me di cuenta de que ha sido todo un acierto. Ese tono más suave, al evaporarse el disolvente, ha dejado una sensación de suciedad acumulada muy sutil y muy realista. Le sienta de maravilla el color base y le aporta ese punto de operatividad sin llegar a verse descuidado. A veces dejar que los productos actúen, que se sequen de modo natural, nos regalan matices de autenticidad que no habríamos conseguido forzando el pincel. Aunque un proyecto parezca sencillo y creas que lo tienes todo bajo control, siempre aparecen incidencias. En este caso, cuando ya tenía el montaje terminado, me di cuenta de que me había dejado por hacer algunas soldaduras alrededor de la unión de las asas. Es el típico detalle que si lo dejas pasar te arruina el realismo al final, pero claro, con el vehículo ya pintado y barnizado tocaba buscar una solución creativa para no tener que volver a sacar el aerógrafo. Para solucionarlo he creado estas soldaduras usando una masilla de 2 componentes. Lo bueno de esta masilla es que al ser de un color verde, que aunque no se parece al color base, puedo disimularla de forma bastante efectiva. Para integrarla por completo voy a jugar con los esmaltes y los efectos de suciedad. Aplicando un poco de ese lavado marrón que hemos usado antes y algo de mugre acumulada, el parche desaparecerá de la vista. Al final, el modelismo no se trata solo de pintar bien, sino de saber esconder con picardía esos pequeños errores que siempre van a surgir por el camino.
llegamos a las ruedas, uno de los puntos más críticos de este modelo. Empezamos con las metálicas, donde busco un efecto de uso en las crestas. Para esto uso un acrílico gris y lo aplico con una pequeña esponja mediante ligeros toques. Así simulamos el roce constante contra el terreno. Ahora un aviso importante sobre los neumáticos. En esta maqueta las 8 ruedas son de goma. Este material es bastante traicionero con los disolventes agresivos. Si usamos productos inadecuados, la goma puede volverse pegajosa o incluso quebrarse. Por eso hoy vamos a hacer todo el envejecimiento exclusivamente con acrílicos. De base voy a respetar el color negro que ya traen de fábrica. Para darles ese aspecto operativo voy a preparar una mezcla. Uso un lavado acrílico que servirá como aglutinante y lo mezclo con un pigmento color tierra. Pero aquí viene el truco del día. Añado un poco de agua con jabón. Esto sirve para romper la tensión superficial del agua y permite que la mezcla fluya mucho mejor por los detalles. Aplico esta combinación a modo de lavado por las 8 ruedas. Al ser una base acrílica protegemos la integridad de la goma y conseguimos un acabado de polvo acumulado muy conveniente. Con paciencia y dejando que el producto se asiente, pasamos de un negro plano a unas ruedas que parecen haber recorrido kilómetros de pistas polvorientas. Pasamos ahora a las herramientas. Un punto clave para dar realismo. Comenzamos con los mangos, aplicando un tono base de madera vieja. Una vez seco buscamos dar vida a la superficie con un color arena. Con este tono claro vamos dibujando las vetas, con trazos muy finos. Insistimos sobre todo en las partes centrales y en las aristas, para simular el desgaste del agarre. Así pasamos de una pieza de plástico a un mango que parece tener textura orgánica. Para el metal elegimos un gris medio con tendencia a oscuro. Es una base sólida que representa el hierro pesado. Para que gane volumen resaltamos los filos y todas las aristas con un gris claro. Este contraste define las formas de las palas y picos, haciendo que se vean afilados y operativos. Es un paso sencillo pero que marca la diferencia bajo las luces de la vitrina. Finalmente toca el turno de los esmaltes para unificarlo todo. En las maderas aplicaremos un sombreado que profundiza los huecos y suaviza el dibujo de las vetas. En las partes metálicas usamos un lavado de óxido. Este tono rojizo se acumula en las uniones y nos cuenta que estas herramientas han estado expuestas a la humedad del campo. Con estos matices el equipo queda totalmente integrado en el espíritu de este EBR10. Turno ahora para el jerrycan, un detalle que no puede faltar en este blindado. Para darle volumen he partido de una base marrón muy oscuro, casi negro. La clave aquí es la técnica de la esponja. He mezclado un color caqui con bastante barniz mate para conseguir una pintura translúcida. Voy dando pequeños toques insistiendo en las esquinas y en las zonas más exteriores. Al trabajar por capas, poco a poco, el color gana fuerza en los relieves, pero deja las rendijas en ese tono oscuro inicial. Así conseguimos un contraste natural y mucha profundidad, sin complicaciones. Con todos los detalles listos, bajamos a la zona de combate, los bajos del vehículo. Empezamos aplicando un esmalte de barro seco, de forma generosa, en todos los recovecos y esquinas. No os preocupéis si parece demasiado porque acto seguido usamos un pincel impregnado en disolvente. Vamos difuminando los bordes para que la transición sea suave y el polvo acumulado parezca totalmente natural. Cuando la base está bien seca, toca añadir el toque de operatividad. Vamos a simular barro húmedo y grasas, justo en la zona de los ejes. Para esto utilizo un esmalte color sombra tostada. Como la superficie está porosa por el paso anterior, primero humedezco la zona con un poco de disolvente. Después aplico el esmalte oscuro para que la capilaridad haga su trabajo. El producto corre solo alrededor de los ejes, creando ese efecto de mecánica engrasada.
Antes de empolvar la parte superior, quiero contaros un problema que he tenido con los materiales. Últimamente estaba usando el disolvente de Umbrol para limpiar los esmaltes, pero parece que no se lleva nada bien con la imprimación de Vallejo. Aunque en teoría no debería atacar a lo acrílico, noté que el pincel empezaba a teñirse de verde. Eso es una señal de peligro. El disolvente estaba removiendo la base. Por seguridad he vuelto al White Spirit, que es mucho menos agresivo y me permite trabajar con total tranquilidad sobre la pintura. Solucionado el tema del disolvente, vamos al polvo. He preparado una mezcla de pigmentos color tierra con el White Spirit y la he distribuido de forma generosa. Lo aplico como un lavado, centrándome sobre todo en las superficies horizontales, donde el polvo se asentaría de forma natural, y lo dejo secar por completo. Lo bueno de esta técnica es que al no llevar aglutinante, el pigmento queda suelto. Una vez seco, puedo retirarlo fácilmente con un pincel seco o con un bastoncillo. Si veis que el efecto queda demasiado exagerado, no os preocupéis. Al barnizar después, el tono del pigmento siempre baja y se suaviza bastante. Esto me permite repetir el proceso por capas, poco a poco, hasta conseguir exactamente el nivel de suciedad que busco para este EBR10. Lo mejor es ir de menos a más que pasarse de frenada en la primera pasada. Tengo que ser sincero con vosotros. Este EBR10 ha estado a punto de acabar en la papelera. Si no lo he tirado, ha sido solo porque el vídeo estaba ya muy avanzado. Todo se torció al barnizar. Me confundí de bote y en lugar de barniz le di una rociada con spray negro. Un error absurdo que destrozó gran parte del trabajo de pintura. Por si fuera poco, la maqueta se me cayó al suelo. Resultado: retrovisores partidos, ganchos rotos y ruedas despegadas. Cuando las cosas salen mal, parece que todo se confabula. A pesar de la frustración, decidí rescatarla. He reparado los daños, he colocado los espejos en los retrovisores y he añadido antenas. Con esto doy la maqueta por terminada. No ha sido un camino fácil, pero aquí está el resultado. Haciendo balance, esta maqueta de Hobby Boss tiene las deficiencias clásicas de la marca que debemos señalar. Hay un exceso de fotograbados. Se complican la vida para solucionar detalles que funcionarían mejor en plástico. Falta de transparentes. Los faros vienen en plástico opaco, lo cual resta mucho realismo. Y los periscopios directamente no vienen. Los he tenido que hacer a scratch. Las calcas son muy quebradizas y el plástico en general es demasiado frágil. Las ruedas son de goma, un material que, como ya hemos visto, es una pesadilla con los disolventes y no tiene demasiada buena adherencia con la pintura. Si habéis disfrutado con este accidentado proceso, recordad suscribiros y activar la campanita. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y si queréis dar un apoyo extra, podéis usar los supergracias, que ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo. Otra forma de apoyar es haceros mecenas. Además de ayudar al canal, tendréis acceso a nuestro canal de Telegram, donde nos ayudamos, nos animamos y sobre todo nos lo pasamos genial montando maquetas. Muchas gracias a todos por estar ahí, especialmente gracias a mis mecenas por su apoyo incondicional. Nos vemos en la próxima.